Vamos a empezar la reunión del día de hoy. En ausencia de nuestro compañero Pascual Duza, vamos a seguir tratando también sobre Salomón. Le pido a nuestro compañero Fernando Tejada, a ver si es que nos puede tener un trabajo, leer su trabajo sobre Salomón. Muy excelente, compañero. Yo hice una solicitud. ¿Cuál fue? Que antes de empezar los trabajos de esta noche, o la reunión de esta noche, sí, hagamos un minuto de concentración por la salud de los 3 hermanos que están con el COVID. Perfecto. Entonces, compañeros capitulares, por favor, hagamos un momento de concentración y roguemos al Altísimo que proteja a nuestros compañeros capitulares que están siendo afectados por esta enfermedad que es un peligro para todos. Un momento de concentración, por favor. Compañeros, muchas gracias. Esta pandemia está poniendo a prueba la fortaleza no solamente física, sino espiritual de todos nosotros. Y ahora, para continuar con nuestros trabajos, vamos a escuchar a nuestro excelente compañero Fernando Tejada para leer el trabajo en sustitución del que debía leer Pascual, pero que ha sido preparado por Fernando. Excelente compañero Fernando Tejada, podéis leer vuestro trabajo. Hay que prender el micrófono, Fernando. Sí, lo habían apagado. Gracias, muy excelente compañero. Bueno, no es que le haya serruchado a nuestro hermano en traer el trabajo, sino de que estaba viendo algo y voy a tomar solamente una parte, porque lo tengo bastante extenso, y es que sale de lo que es en Reyes 1, los capítulos correspondientes cuando es proclamado rey, bueno, ya Salomón juntamente con David, que convive con él, digamos, en un periodo de su vejez y lo acompaña, ya que a los 20 años fueron ambos en cada uno en su época, que fue bendecido, digamos, o ungido para que sean los reyes correspondientes. Muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel desde la época de Saúl hasta la disolución de los 2 reinos, el de Israel y el de Judá. Ninguno de estos reyes alcanzó el poder y prestigio que lograra Salomón. Casi 1000 años antes de Salomón se le había prometido a Abraham que su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia, incluyendo el territorio al norte hasta el Éufrates. Pero esta promesa no se cumplió sino hasta la época de Salomón. Extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. Y el imperio de David y Salomón, ¿no? Que se puede ver en unos mapas, fue la época de oro de Israel. Se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón durante los
40 largos años que Salomón fue rey de Israel, en la que hubo paz y unidad en todo su vasto dominio. Al principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel y se hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. A Salomón se le prometió sabiduría, riqueza, honor y larga vida, si continuaba en rectitud ante el Señor, que esta promesa se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido por su sabiduría. Grandes personajes de todas las naciones fueron a verlo y a ponerlo a prueba su conocimiento. También adquirió con él bajo el mando de Salomón. Compararse con compararse bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación, honor, bienes, poder y respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de los reyes. Sin embargo, al final de su reinado, Israel estaba en bancarrota espiritual y temporal. Su prestigio había declinado. El deterioro y las dificultades se manifestaron en todo, y un año después de su muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos, y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado. ¿Qué fue lo que llevó a la nación desde tales alturas a las profundidades trágicas? Que se encontrará respuesta en el primer libro de Reyes. Al leer, hay que tratar de identificar los acontecimientos y propicios de la caída de Israel. No sé si hasta ahí me están escuchando bien o hay algún problema de ese sonido. Estamos escuchando. Claro. Gracias. Voy a hacer un comentario sobre lo que es sobre Reyes 1, ¿no? En los primeros capítulos hay versículos que voy a subrayar. Por ejemplo, ahora sí no te escuchamos, Fernando. ¿Por qué hay sucesión a Adonías? ¿Sí? Sí, hay una parte que el audio se fue y no te escuchamos. Ya. Los comentarios que voy a hacer es con respecto a Reyes 1, primero de Reyes, de lo que es hay capítulos y versículos que voy a ir indicando. Dice en uno de Reyes, dice, ¿por qué Adonías y Salomón aspiran ambos al trono de Israel? Ser los dos hermanos que podían ser los reyes. Y dice, conforme a las costumbres de la sucesión, Adonías bien pudo ser heredero del trono de David, el cuarto hijo de David. Dos de sus hermanos mayores, Amón y Absalón, ya habían muerto, y el tercero, Joab, no se menciona en el texto, sino en ocasión de su nacimiento. En la familia de David dice, la vejez de David y su condición débil, evidentemente convencieron a Adonías que era tiempo de mostrar al pueblo de que él era el sucesor al trono. Sus pasos fueron planeados para convencer al pueblo en cuanto a su derecho y para crear un cimiento de respaldo popular que consolidara su posición. Organizó una procesión real, buscó el apoyo de gente importante, incluyendo a Joab, el comandante de las fuerzas, a Abiatar, el sumo sacerdote, y a otros príncipes de la corte y a los siervos personales del rey. Y preparó un convite, deliberadamente excluyó a los que eran leales a Salomón como sucesor de David, incluyendo a Sadoc, otro importante sacerdote, y a Benaya, uno de los comandantes militares, quizás el segundo después Joab, a todos los grandes de David, que tal vez eran los guardaespaldas personales de David, y el profeta Natán. El plan de Adonías fue frustrado cuando Natán se enteró de lo que Adonías estaba haciendo y se le informó a Betsabé, madre de Salomón. Su advertencia de que la vida de Salomón y la de ella estaban en peligro, que iba a ser el versículo 12,
¿no? Ilustra uno de los problemas del gobierno monárquico, por causa de la competencia que típicamente existía en el seno de las familias reales. El nuevo rey a menudo asesinaba a todos sus hermanos y a todos los herederos posibles que pudieran representar una amenaza a su reinado. Obrando prestamente, Betsabé y Natán se aliaron para presentar a David las manipulaciones de Adonías. Cuando el rey supo que Adonías aspiraba al trono, rápidamente asignó a Salomón la tarea de corregencia y gobernaron juntos hasta la muerte de David. Aunque solamente tenía 20 años de edad, Salomón, al igual que David y Saúl, fue ungido como rey por un sacerdote con autoridad y por el profeta David, para mostrar claramente tanto él como el Señor había escogido a Salomón. Mandó que la instalación del corregente fuera inmediata. También mandó que Salomón fuera puesto sobre su mula para ir en procesión a Gihón, en la forma tradicional en la que el rey hacía su entrada triunfal a una ciudad. Compara este hecho con la entrada triunfal que Jesús hizo en Jerusalén, tal como es relatado en Mateo 21. El pueblo respondió gozosamente y aceptó a Salomón como su nuevo rey. De este modo, en una maniobra rápida y decisiva, David desbarató el intento de Adonías, tendiente a usurpar el trono, y Salomón quedó establecido como rey. Es fácil imaginar la razón por la que los invitados de Adonías se llenaron de temor y se apresuraron a abandonar la presencia del anfitrión. Se hablaba en medio de aquellas que estaban a punto de traicionar al nuevo rey y se mostraron ansiosos de apartarse de Adonías. Ahora estaba en peligro la vida de este. No solamente era un rival potencial, sino que obviamente había intentado abiertamente robar el derecho a Salomón. De manera que tan pronto como supo de la ascensión de Salomón, Adonías huyó, más no a su casa, sino a la cima del monte Moriah, cerca de la ciudad de David. Aquí se había levantado un altar de sacrificios por orden de David. Los cuernos del altar eran considerados como un santuario al que una persona podía asirse hasta que su caso fuera investigado y se expidiese un veredicto. Así Adonías esperaba alguna indicación de la clemencia de Salomón hacia él, la cual fue concedida. En cuanto a una aplicación detallada de esto, de los cuernos de altar están considerados como un lugar de refugio. Esto era lo que podríamos considerar un lugar sagrado que no podía, mientras me hiciera él, podía pedir justicia o que se considerara mi caso y no me juzgaran tan rápidamente. Posteriormente, en el mismo Reyes dice en 1.38, ¿quiénes eran los ereteos y peleteos? Los ereteos eran un pueblo que vivía con los filisteos en la parte de Palestina. En el reinado de David formaban con los peleteos su guardia personal bajo el mando de Benal, hijo de Josata. Se mantuvieron leales a él en la rebeldía de Absalón, ¿no? Y estuvieron presentes cuando Salomón fue ungido rey. Hay unas últimas instrucciones de David a Salomón, y para no cansarlo, digamos, solamente esta parte, hasta ahí quiero llegar, para poder comentar un poco más. David encomendó a su hijo que obedeciera los mandamientos de Dios, a que estudie la ley y ejerciera juicio justo sobre el pueblo. También le aconsejó concerniente a los enemigos de David, así que en cuanto a alguno de sus amigos. El libro 1 de Reyes no nos dice nada en cuanto a la gran asamblea de administradores, gubernamentales y comandantes militares que David congregó al presentir que se acercaba el momento de su muerte. Sin embargo,
La histórica reunión aparece en Crónicas 28, del 1 al 29, y en esta reunión David realizó 4 cosas grandes. Obtuvo el apoyo del pueblo para completar el templo. Segundo, presentó el vastísimo tesoro para el templo. Tercero, públicamente entregó a Salomón los planos del edificio e hizo saber que habían sido dados por revelación divina. Y 4, logró que Salomón fuera coronado y ungido por segunda vez cuando el pueblo de cada tribu estuvo oficialmente representada y pudo declarar su lealtad. O sea, las 12 tribus lo consideran como su rey. Quisiera cortar ahí en este momento, tengo más, pero es bastante largo. Para poderlo comentar, decir que... Muchas gracias, compañeros. Es el esfuerzo de nuestro compañero Fernando Tejada, excelente compañero Fernando Tejada, en sustitución de trabajo que debía haber sido presentado por nuestro compañero Pascual Luza Centeno. Así que en este momento se concede el uso de la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario, extensión o pregunta respecto del tema expuesto por nuestro excelente compañero Fernando Tejada. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Con vuestra venia, muy excelente, compañero primer gran principal. Si me permitís, adelante, muy excelente, compañero. Aporte. Sí. Bien, a Salomón también se le conocía como Jedidías, que en hebreo se pronunciaba Yad, y según la Biblia, el tercero y último monarca del Reino Unido de Israel. Acordémonos que después de él vino su hijo y el reino se partió por una cuestión administrativa que era demasiado abusiva. Y ¿cómo se llama? Gobernó, como dijo nuestro respetado hermano, cerca de 40 años. Y en su reinado se construyó el primer templo de Jerusalén. Y esto lo encontramos en los libros el Antiguo Testamento. También se le atribuye la autoría de 4 libros muy importantes de filosofía profunda, como es Eclesiastés y Proverbios, y el libro de los sentimientos humanos, como el Cantar de los Cantares. Después también se favoreció en muchas relaciones comerciales, llegando hasta la India, y esto lo hizo en compañía de Irán, rey de Tiro, quien tenía la flota para poder hacer la travesía y llevar todas las mercaderías que intercambiaban con la India. Entabló relaciones también con el reino de Saba, de donde también hay todo una historia con la reina de Saba, que actualmente es Yemen, el país de Yemen. También mantuvo excelentes relaciones con los fenicios, con lo cual su comercio se vio asegurado, y construyó 20 ciudades en la región de Galilea. Hay textos que mencionan que dice que el rey Salomón, que heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendían desde el valle torrencial en la frontera con Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Tenía una gran riqueza y sabiduría y administró su reino a través de un sistema de 12 grandes distritos. También poseyó un harén muy concurrido, en el cual incluía a una hija de un faraón. Su gran error fue por la influencia de esta gran cantidad de tribus, dejar abandonar los orígenes de la ley judía y seguir y consagrar otras religiones. En el Corán, Salomón es considerado como uno de los importantes profetas. Los musulmanes se refieren generalmente a él como una variante árabe y se le dice, lo denominan como Sulaiman. En Quebra,
Nagas en el libro de la gloria de los reyes de Etiopía. En esta crónica se le menciona la historia que hace en Etiopía y describe a Salomón desde a partir de su hijo Menilik, que era con la reina de Saba, con quien tuvo este hijo. También se narra la historia de Salomón en la Biblia muy ampliamente en el primer libro de Reyes, sobre todo en el capítulo primero, desde los versículos 1 al 11, y en el segundo libro de Crónicas, en el primer capítulo, en los versículos del 1 al 9, ambos incluidos en la Biblia actual, y que es la única fuente que habla históricamente los datos del monarca. Carece de inscripciones contemporáneas que mencionen alguna evidencia arqueológica y que confirmen los datos bíblicos que son mencionados en estos dos libros. El profeta Natán informó al rey David, su padre, que había ordenado que su primer hijo muriera, que era fruto del pecado. Pero con esta madre, que era Betsabé, tuvo a Salomón y con ella se decidió casarse. Eso está descrito en el libro del profeta Samuel, en el segundo libro. Y también hace mención de que Yahvé se apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, cuando iba a empezar a reinar. Y él le dijo: da pues a tu siervo un corazón magnánimo para poder juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Yahvé le respondió: realmente me ha admirado tu pedido y lo hago conforme a tus palabras. He aquí que te da un corazón sabio y entendido. Y ese fue el triunfo de su reinado. En sabiduría, en el libro de sabiduría, según el relato, se le permitió que el reino de Israel llegue a su máximo esplendor en la época de Salomón. Y inclusive hay lo mencionado en el juicio que hace cuando dos madres se peleaban un niño y ordena que lo corten en dos para darle un pedazo a cada uno. Y la verdadera madre dice no, que se lo lleve la otra que lo estaba pidiendo, y se lo entregó de una manera muy sabia, a la que, renunció a tener al niño muerto. En la construcción del templo, como había mencionado, se hizo el depósito del arca, la cual el rey Salomón, acompañado con el sumo sacerdote, le rendían los cultos que a partir de este momento se hicieron dentro del templo. Después de consagrar el templo a la gloria de Yahvé, Salomón vivió una vida de alguna manera consolidado en su poder político en la región de Israel, y contra todo pronóstico, quienes eran sus posibles enemigos, como el faraón de Egipto, no lo fueron, sino más bien fueron sus principales compañeros de comercio, y hicieron crecer al reino de Israel a 14 veces de lo que es actualmente el territorio de Israel. Y eso es muy importante porque se ve la magnitud del reinado y la época de prosperidad que tuvieron en la época de el rey Salomón. Es todo cuanto puedo comentar o aportar al tema que hoy estamos tratando, primer gran principal. Muchas gracias. Muy excelente segundo gran principal. Pedro uso la palabra. Pedro Pablo, ¿puedes hacer el uso de la palabra? La palabra. Sí, Pedro Pablo, puedes hacer el uso de la palabra. Prende tu micrófono. Ya, muchas gracias, muy excelente compañero. Excelentes compañeros capitulares. En efecto, ¿no? Salomón, el Sholomo, se le conoce en hebreo, se pronuncia, es caracterizado por uno de los hombres, se podría decir, más justos que existió en ese momento. Pero la decadencia de Salomón
viene cuando se casa con la hija, una de las hijas del faraón, ¿no? Y es más aún, cuando él promovió también, debido a la expansión y a las excelentes relaciones comerciales que había de Israel con los demás países vecinos, que los hombres escogieran mujeres para sus esposas en los países vecinos que no eran judías. Se va a decir que tenían dioses paganos, los que conocemos, ¿no? Eran sus dioses, para los judíos eran dioses paganos. Entonces creció el malestar. Miren cómo es cuando no hay una unidad de pensamiento. Y esto trae a colación con lo que tenemos ahorita en el arco real, que tenemos que tener una unidad de pensamiento, una unidad de acción, una unidad, ¿no? Igualito sucede también con lo que tenemos que tener en Gran Logia, una unidad de pensamiento, un solo norte, ¿no? Comenzaron a traer mujeres de diferentes religiones, diferentes estados colindantes, con diferentes pensamientos o creencias religiosas. Entonces, comenzó a crecer el malestar en Israel por estas prácticas que había de las mujeres que se habían casado con israelíes o israelitas, como quieren llamarlos, ¿no? Traían, por ejemplo, adoraciones al culto a la diosa Astarte o a los otros dioses que habían, ¿no? Baal y todo lo demás. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, cuando muere Salomón, ¿no? Le sucede el hijo, es Radobán, creo, Radobán, algo así es su nombre, corrijan, ¿no? Y ahí donde explota el problema, reviente el problema, explota el problema, se hace evidente el problema, y ahí es donde el reino se divide, en los reinos se dividen, ¿no? Judá por un lado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Lo que era una unidad se dividieron en varios, pero todos eran israelíes, pero cada uno con su gobernante. Entonces, cuán importante es mantener la unidad, mantenernos en unidad de pensamiento, mantenernos en unidad de acción. Eso es lo importantísimo de estos relatos. Es importante, es la lección que nosotros debemos aprender. Es todo por el momento, un excelente compañero. Muy bien. ¿Quién más va a participar? Con vuestra venia, muy excelente compañero. Sí, adelante, compañero César Belli. Os agradezco. Buenas noches, ante todo. Yo creo que, además de lo ya expuesto, sería interesante rescatar una enseñanza sustantiva de todo el relato respecto a Salomón. Vamos a dejar de lado el que haya permitido el politeísmo, el que haya permitido la discrepancia en la unidad fundamentalista de su credo y su religión, y más bien me gustaría concentrarme en este punto muy sencillo. Él, de alguna manera, entiende que debe pedirle al ser superior, a un ser superior, a su Dios, orientación. Y esta orientación le viene por esta inspiración divina, transmitida a través de un ángel o de algún ser celestial, vamos a llamarlo un ser, y se le concede sabiduría. Y según el relato bíblico, y todo lo demás por añadidura. ¿Por qué digo esto? Porque debe haber algún tipo de misterio y mecanismo, o mecanismo misterioso, como lo queramos llamar, que nos permita también pedir esta sabiduría para obrar precisamente con el amparo del Dios Altísimo y actuar como corresponde. De repente, eso es algo que se ha olvidado. Lo tomo, digamos, como una reflexión, o lo expongo como una reflexión habida cuenta a lo que nos ha dicho nuestro compañero
Pedro Pablo, ¿no? Si no hay unidad, pero ¿de qué unidad estamos hablando? ¿De la unidad del credo, la unidad política, la unidad de la fe o la unidad con el pensamiento divino? Es cuanto quería compartir, mi excelente compañero. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? Buenas noches, si me permiten hacer un comentario. Adelante, Manuelito. Gracias, mi excelente compañero. A Salomón se le critica porque él se acercó mucho a los egipcios. No se sabe con qué finalidad. Y quiero recordar lo que dijo Pedro Pablo, ¿no? También a Salomón fue muchas veces desobedeció a Dios porque Dios le dijo que no adorara a imágenes y él lo hizo, pero bueno, el tema de que Salomón, cuando él es una acción hasta cierto punto que va en contra de él, cuando él hace negocios con los egipcios, sabiendo de que eran los egipcios quienes habían esclavizado a su pueblo. Y Dios le dijo de que ellos nunca más volverían a ser esclavos de ¿cómo se llama? De los egipcios, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar, que Salomón también tuvo muchos errores, ¿no? Y uno de ellos es que durante su reinado, ¿no? Él tuvo mucho acercamiento con los egipcios, sabiendo de que ellos habían esclavizado a su pueblo. Eso es lo que quería mencionar, mi excelente compañero. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario más? Muy respetable, hermano. Muy excelente, compañero. Sí, Pedro Pablo primero y luego Luis Tejada. Sí, yo me refería a que estas enseñanzas que nos dejan, ¿no? Por ejemplo, el libro de Proverbios, de los Cantares, nos magníficamente viendo los han descrito. No, yo me refería a cuán importante es para una comunidad como la nuestra mantener un solo norte, ¿no? Mantener la unidad, mantener el pensamiento, mantener nuestros usos y costumbres. Por ejemplo, sin dejarnos invadir por ecos de otros lados. Por ejemplo, por decir, no, que quiero, por traer una colación algo, que mira qué bonito, mira las logias mixtas, ¿no? Pero no, un momentito. Mantengamos nuestros usos y costumbres, nuestro norte, sin contaminarnos. Eso es lo que me refería, ¿no? Mantener la unidad en masonería, mantener la unidad en el arco real. Es todo, muy excelente, compañero. Muy bien, el compañero Luis Tejada. Compañero Luis Tejada. Prende tu micrófono, Lucho. Disculpar, hermano, creo que Pedro Ricardo pidió la palabra. Pedro Ricardo Tejada. Pedro, por favor, entonces adelante. Disculpa, muy excelente compañero, buenas noches, muy excelente compañero César Bazán Naveda, Alexis Ugarte. Buenas noches, bienvenido. Disculpe que me presente por acá y no por el chat, porque el chat está desactivado. Gracias. Muy bien, adelante Pedro. Excelente compañero. Okay. Yo quería traer a colación algo que leí que podría servir en el tema. Es lo que se entiende que la reina de Saba, cuando quiso conocer la sabiduría de Salomón, y le hizo 3 preguntas con la cual ella había hecho preparar con sus sabios en Egipto. Y las 3 preguntas que él respondió de alguna forma muestran su sabiduría y que finalmente eso trae en colisión lo que finalmente él dejó de hacer. Y las preguntas y respuestas yo las he tomado nota solamente de manera de ilustración ahora que se iba a exponer esto, que puede ser útil. Le pregunta, la primera le decía, ¿qué es la sabiduría o cómo, en qué consiste? Y él le responde que es la hija de Dios y madre de todos los bienes. La segunda pregunta que le hizo era, ¿solo tu Dios puede considerar
concederla, es decir, la sabiduría. Dice, solo es Dios y no los ídolos. Los ídolos no existían en un principio, ni los habrá siempre. Y no tienen, mi Dios no tiene ni principio ni fin. Y la tercera pregunta era, ¿qué he de hacer yo para alcanzar tu sabiduría? Y él le responde, ama a Dios y ruégale como yo lo he rogado. Esto muestra que él tenía claras definiciones respecto a lo que él debería hacer y seguir. Finalmente se desvió del tema y pasó lo que ya han relatado ahora. Es decir, él tuvo sabiduría, pero no tuvo el don de la perseverancia. Es todo. Bien, muchas gracias, compañero. Muy excelente, compañero, si me permite. Sí, adelante, Manuelito. Permítame dialogar un momento con Pedro Pablo, que me parece muy interesante su posición cuando él dice de que todos debemos mantener una unidad. Pero eso está, se puede, a ver, se puede llegar a eso, pero hay que entender de que todas las personas tenemos el libre albedrío de poder opinar. No sé si me dejo entender, Pedro Pablo. Entonces, si nos estamos refiriendo a tener una sola dirección, a veces cuesta trabajo. O sea, no sé si me dejo entender, Pedro Pablo, dentro de tu opinión, ¿no? O sea, tú hablas de que si al hablar de Salomón, me das a entender que como que no tuvo liderazgo. Y no hay que dejar de mencionar de que él fue el primero que construyó el primer templo en Jerusalén. Me refiero a lo que tú dices, Pedro Pablo. Gracias. ¿Puedo Sí. contestar? Claro. A ver, adelante. Y con eso cerramos los diálogos. No deben haber diálogos, lo que deben haber son exposiciones. Adelante, Pedro Pablo. Gracias. A ver, veamos. En primer lugar, ¿no? Nosotros como institución, yo me refiero a los... No es que Salomón haya tenido pérdida de liderazgo. Lo que tuvo Salomón es que no tuvo el control exacto porque debido a que su diversificó, mejor dicho, a ver, veamos, su lideró al pueblo, sí lo lideró, o lo condujo, pero no controló, porque fue muy permisivo en cuanto a la mezcla, me contender. Permitió que se importen ideas hacia el pueblo que estaba en una unidad. Por ejemplo, es como aquí, mejor dicho, a ver, todos son judíos y de pronto viene un pata y dice, voy a ser maometano, pues, en medio de todos, y comienza a contagiar, me dejo entender, algo así, ¿no? Entonces tenía que haberse mantenido la unidad. Entonces, haberse mantenido la unidad en el pensamiento, la unidad en la acción, en la unidad de ejecución, es el control que se debe tener para que nadie se desvíe. Por ejemplo, estamos, por ejemplo, un ejemplo en el simbolismo, ¿no? Dicen el rito de York, ¿no? Dice que la batería se hace en silencio, que no se escuche afuera, y en el rito de escocés, la batería se hace fuertes para que son baterías, ¿no? Pero sin embargo, los yorquinos hacen igual que los escoceses, entonces no, más o menos me dejo entender en ese sentido. Se debe mantener la pureza, la unidad y el control y la dirección hacia donde vamos todos. Eso es lo que yo me refiero, ¿no? El líder tiene que controlar, tiene que hacer todo. Los líderes, todos somos líderes, pero hay un líder. Entonces todos debemos controlar, que nada se debe desviar. Eso es lo que... Muy bien. ¿Alguien más? Solamente leer el párrafo con respecto a la palabra de sabiduría. A ver. En Reyes
Salomón, entonces humilde y entregado al Señor, buscó sabiduría y fue recompensado ricamente. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Reyes 4, del 29 al 30 de los versículos. Es puntualmente lo que dice la Biblia, o el volumen de la Biblia Sagrada. Muy bien, muy bien. Alexi, adelante. Gracias, muy excelente compañero. Bueno, la participación del rey Salomón en toda la historia, que también parte de ella y bastante de ella es relatada en los libros de Reyes, dice que el rey Salomón ora a Dios en toda su humildad, en toda su grandeza, en toda su riqueza, ora a Dios y le pide un corazón que escuche. Y eso está en 1 de Reyes 3:9. Entonces, nosotros hoy día hablamos de coaching y de liderazgo, y se resalta que tanto un buen coach como un buen líder debe saber escuchar, o en su defecto, aprender a hacerlo. No confundamos sabiduría con saber escuchar. Muchas personas que saben escuchar quizás no son tan sabias, pero tienen el don de escuchar. Entonces, esto no debería ser sorpresa, y menos aún si recordamos al sabio más renombrado del Antiguo Testamento, que es el rey Salomón. Pues cuando Dios le prometió concederle lo que él quisiera, el rey simplemente dijo: dame, oh Dios, un corazón que escuche. Ese era el maravilloso don que tenía Salomón, el don de escuchar. Si a una persona a quien se le atribuye grandes proverbios, ejemplos de sabias decisiones, cuando tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, lo que pidió fue un corazón que escuche, entonces no es de extrañarse que el coaching de hoy día tenga tanto impacto y que se espere de él un verdadero líder que desarrolle esta importante habilidad de escuchar. Creo que eso fue como se podría llamar así, el éxito del rey Salomón. Eso fue la bendición que él obtuvo de Dios. Quizás no ser tan sabio, sino que sabía escuchar. Y al escuchar lograba entendimiento. Y al lograr entendimiento, obtenía sabiduría. Y poco a poco se fue haciendo más sabio, porque el sabio se hace sabio con las experiencias. Por eso la escuela más importante y más grande y más hermosa es la escuela de la vida. Es cuanto quería agregar, muy excelente compañero. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Disculpad, hermano. Sí, Lucho. De repente escapa del tema, pero Pablo y Alexis plantean algo que obviamente se ha iniciado con nuestro hermano Manuelito, pero eso podría escapar del tema bíblico, pero solamente lo quiero plantear porque una cosa es escuchar y lógicamente si se busca la verdad, y otra es un poco manejar la información. El líder que maneja la información también es líder, pero de repente no está creando verdad. Me explico. El consciente colectivo se crea porque a veces uno está muy pendiente de las opiniones del resto. Y esas opiniones podrían ser canalizadas y orientadas de acuerdo a la conveniencia de quien quiera hacerlo. Eso es tan vigente como que hoy día, pues obviamente los medios de comunicación tratan de crear opiniones o tendencias de opinión para que uno crea que eso es verdad. Y de repente no es la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces, obviamente, tenemos que tener tal rango, digamos, de poder investigar como para poder escuchar opiniones que puedan salir de esas tendencias creadas artificialmente. Lo digo solamente lo planteo solamente por ahora, pero definitivamente el tema de Salomón o el manejo del líder pues es vigente toda la vida. Como digo, no quiero salirme del tema, pero obviamente es algo muy importante lo que han planteado estos tres hermanos. Muy bien. ¿Alguien más? Solamente un aporte, quizás Sí, como colación. Pedro. Sí. El fondo de pantalla está hablando sobre el tema que están comentando ahora. Era caverna de Sócrates.
Ya, muy La caverna bien. de Platón. Los mitos de Platón. La caverna de Platón. Sí, 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 sí. El mito de la caverna, ese es el... Ujú. ¿Alguien más? Creo que es el mito de Er, ¿no? Ya. Pero concentrémonos en nuestro tema para terminar y inmediatamente vemos el tema que vamos a desarrollar la siguiente semana. ¿Alguien más? Muy bien, compañeros. Son solamente 3 los reyes del pueblo de Israel. 3 los reyes de todo el pueblo. Que esos fueron Salomón, David y Saúl. Después de la muerte de Salomón, el reinado se divide. Y antes de eso estuvo dividido en tribus. El mensaje de Salomón es importante, especialmente importante para nosotros porque estamos hablando de la construcción del primer templo. Pero es igualmente importante no solamente para la masonería, sino para la sociedad en general, porque es una muestra de la sabiduría con la cual se presentó y administró. Sin embargo, esa sabiduría no lo acompañó por siempre, porque él, como se ha comentado en el trabajo, se dejó seducir por las necesidades de gobierno y entonces tuvo un harén frondoso y cada una de esas esposas iba con sus propios dioses. Y fueron ellas quienes después desviaron esa atención que Salomón tenía sobre Dios. Y Dios envió al profeta para advertirle. Y Dios envió al profeta después para decirle que él sería el último rey y que después de él los reinos se dividirían. De todos esos reinos y de las tribus, nosotros tenemos nuestros ejemplos en nuestros trabajos. Así que, como en realidad quien debía haber realizado el trabajo para el día de hoy es nuestro compañero Pascual Usa, vamos a dar por terminado el tema en estas alturas. Y la próxima semana continuaremos con Salomón. Pero no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó hoy día. Pusimos todos los huevos en una sola canasta. Y como no estuvo Pascual, no estábamos debidamente preparados, salvo el caso de nuestro compañero Fernando Tejada. Además de Pascual Usa, quien se ofrece voluntariamente para tratar sobre el tema de Salomón. Tendremos dos expositores para la próxima semana. ¿Quién se ofrece para tratar sobre el tema de Salomón? Después de eso, sí, compañero. Recoge el guante. Ya, Pedro Pablo entonces recoge el guante. Y sí nos interesa también tener la otra visión de la otra religión que ve a Salomón como un profeta, como un gran profeta, ¿sí? Y va marcando los puntos comunes entre las religiones que teniendo la misma raíz y teniendo creencias similares, finalmente terminan enfrentadas. Terminando esto, es decir, después de la próxima semana, sería bueno que tratemos sobre lo que ha sugerido Pedro con el fondo que ha puesto. Hablemos de los mitos de Platón. Hablemos del primero de los mitos que está señalado ahí, el mito de la caverna. ¿Quién se ofrece voluntariamente para tratar sobre el mito de la caverna? ¿Quién es el primer voluntario que se ofrece para tratar sobre el mito de la caverna? Manuel Ibáñez. Ok, ya sí, no es lo haré yo. Muy excelente, compañero. Sí, sé que no es un tema que esté dentro dentro del desarrollo de el arco real,
Pero recuerden, estamos desarrollando temas de fondo. Y el mito de la caverna también tiene un significado y un mensaje que nosotros debemos estudiar. Entonces, cuando volvamos otra vez a los templos y sigamos trabajando, obviamente nos centraremos en lo nuestro. Pero ahora ampliemos el horizonte. ¿Quién más quiere tratar sobre el mito de la caverna? Pedro Tejada. Listo. Entonces, Manuel Ibáñez y Pedro Tejada en 2 semanas. La próxima semana, Pedro Pablo con Pascual Luza sobre el rey Salomón. Muy bien. Ah, perdón, Alexi. ¿Tú qué habías ofrecido? Prende tu micrófono. Alexi. Sí, me interesó el tema de la caverna de Platón, pero ya habéis designado ya 2 semanas. No hay problema porque podemos hacer una tercera semana con el mito de la caverna. El mito de la caverna tiene significado filosófico, tiene tiene mensajes más allá y se puede adaptar con figuras totalmente actuales. Perfecto. Así que para la tercera semana. Perfecto. Muy excelente, compañero. Si no cedo mi sitio, perdón, si no cedo mi puesto al compañero Alexis para que desarrolle el tema Salomón. Ah, No, Alexi, ¿tú querrías trabajar el tema de Salomón? Te está cediendo el sitio Pedro Pablo. ¿Para cuándo, muy excelente compañero? Para la próxima semana. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Entonces, listo, solucionado el tema. Entonces, compañeros, muchas gracias. Nosotros lo que hacemos en el Arco Real por ahora es tratar temas de fondo, temas filosóficos y temas vinculados, por supuesto, a las cosas que nosotros estudiamos a profundidad ya dentro del Arco Real. Va a haber otros mensajes que vamos a tener que estudiar también después respecto de temas que están filosóficos en el Arco Real. Pero eso lo prepararemos para dentro de 4 semanas porque estas 3 semanas ya están cubiertas. Muy bien, muchas gracias a todos. Mantengámonos, como dice nuestro compañero Pedro Pablo, unidos. La unidad significa que el grupo humano tiene un norte, que el grupo humano tiene fines, que tiene objetivos que lograr. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra patria. ¿Cuáles son los grandes objetivos nacionales? No los hemos trazado, no los hemos identificado y por lo tanto siempre andamos en conflictos internos entre nosotros. En materia del Arco Real, nosotros lo que queremos es profundizar nuestros estudios en la filosofía y aprender a manejar aquellas cosas que vienen a significar el perfeccionamiento de la humanidad. Ese es nuestro criterio. Y por lo tanto no nos enfrentamos ni peleamos con nadie, no existe ninguna razón para hacerlo. Lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en ser mejores, en desarrollar nuestros conocimientos, en tratar de alcanzar la sabiduría, no porque Dios nos la dio, sino porque nosotros hacemos el gran esfuerzo de querer ser mejores siendo mucho más sabios. Está entrando un compañero más. Lo recibiremos ya para despedirnos. Víctor, ¿cómo estás? Ya justo estábamos dando por terminado el tema del día de hoy, así que agradecemos tu presencia y esperamos que la próxima semana nos podamos encontrar a las 7 de la noche. Vamos a seguir desarrollando el tema de Salomón. Y la subsiguiente semana vamos a tratar sobre el mito de la caverna de Platón. Durante 2 semanas vamos a tratar el mito de la caverna. Muy bien, entonces, muchas gracias con todos. Muy buenas noches, compañeros. Descansen y nos veremos la próxima semana. Buenas noches con todos. Buenas noches. Excelente. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, excelentes compañeros. Buenas noches, muy excelente.